Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Estamos en la primera reunión del ciclo del Instituto de Sociología Política de la Academia, que va a tener, como todos los años, como tema central elecciones en el mundo. Vamos a tener un año de muchas elecciones. Bueno, arrancamos ahora el mes que viene con India, tenemos también Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pero el primer tema que propone Rosendo para arrancar este ciclo es la democracia en el mundo a partir del ranking que publica la revista The Economist eh, hace unos meses nomás, y que bueno, creo que para el americano es un tema distinto. Eh, Rosendo, digo, es su tema y lo tiene más estudiado en las ideas iniciales y después tenemos implementación presentes. Creo que se te corta un poco, Julio. Sí, pienso lo Bueno, no sé mismo si que me escuchó bien. Leandro. No sé si me escuchó bien, pero le estaba proponiendo a Rosendo que lance algunas ideas iniciales sobre el informe para que después las discutamos entre todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, este informe, ¿no es cierto? Ya tiene, empezó en 2006, hace este informe, esta calificación, este ranking. Bueno, como todo ranking es relativo, discutible, pero a mí me parece que en general, para hacer análisis político, es útil. Hay otros hechos por universidades, ¿no es cierto?, europeas, americanas, que tienen algunas diferencias, pero me parece que este para mí me resulta el más útil para acceder a él. Dividen los países en cuatro categorías: democracia, digamos, imperfecta, perfecta, democracias imperfectas, regímenes híbridos y autoritarismo. Son cuatro categorías. El puntaje de uno, ¿no es cierto?, de 1 a 10, 5 variables, ¿no es cierto?, y el número de ranking completa el estudio. Bueno, en general se lo toma a ranking para mostrar avances y retrocesos en materia de democracia, y sobre todo los últimos, yo diría, los últimos 10, 12 años, se ha registrado un retroceso de la democracia en el mundo, de acuerdo al ranking del Economist. Esto yo digo, generalmente se lo toma por lo general como el dato más interesante o más relevante. Yo creo que para mí el dato más interesante o más relevante es la universalidad de la democracia. Yo creo que este es un punto central, porque esto tiene que ver con si la democracia es un sistema político solo apto para Occidente o es un sistema político que puede plantearse universalmente. Y esta discusión creo que es fundamental, mirando a largo plazo, donde todas las tendencias demográficas van planteando que Occidente, Estados Unidos, sí, Europa, América Latina, es el 18% de la población mundial, y muy pronto va a ser el 15% y va a seguir bajando, ¿no es cierto? Mientras África crece de una forma significativa, ¿no es cierto?, India también, el sudeste asiático también, etcétera. Entonces, este para mí es el punto más interesante, o el punto central para mí. Sí, ya hace varios años que Estados Unidos bajó de democracia perfecta a democracia imperfecta. Yo diría que el tema de liderazgos y procesos electorales me parece que han confirmado, ¿no es cierto?, esa disminución, que está en el puesto número 29, entre los mejores de democracia imperfecta. Pero es un dato central que la democracia más antigua del mundo no esté considerada democracia plena. Pero el punto que yo creo que para mí es muy interesante es la comparación entre Asia y América Latina. Porque la India tiene una calificación superior a Argentina, Brasil y Colombia. Bueno, ¿qué nos dice esto, no es cierto? E Indonesia,
porque igual, estas son la primera y segundo electorado del mundo, India y sí, bueno, Indonesia, porque Estados Unidos vota, podemos ponerlo en segundo lugar, pero no en cantidad de concurrencia, ¿no es cierto? Es decir, Estados Unidos por población es segundo, pero de democracia, por concurrencia votar es mayor Indonesia. Bueno, y este es el punto. Indonesia viene después de estos tres de América Latina. Es decir, nosotros estamos, yo digo Brasil, Argentina y Colombia, los tres electorados más importantes de América del Sur, están entre los dos electorados asiáticos más importantes. La India levemente por arriba, Indonesia levemente por abajo, como funcionamiento de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, México está en régimen híbrido. Está en la tercera categoría, régimen híbrido, con un grado de democracia menor. Bueno, pero acá, para mí, es el punto más interesante o central. Lógicamente, uno tiene muchas discusiones. Yo tengo gente que dice, no, ¿cómo van a poner a la India como una democracia imperfecta cuando es un país que tiene castas? Y dicen, ¿cómo se...? Bueno, yo creo que también todo esto tiene que adecuarse a la cultura de cada país, y lo que significa una casta, y si la democracia no es un voto, una persona, un voto. Bueno, todas son discusiones que pueden plantearse, pero para mí este es el punto. Es decir, el país más poblado del mundo es India. Vota en India 760 millones de personas. Van a votar ahora en abril. Creo que es una elección interesante, ¿no es cierto?, para observar desde este punto de vista. Y es una elección que se realiza durante 2 semanas, porque es un territorio muy grande, distintos usos, etc. En este punto. Yo creo que es muy importante. Bueno, acá también hay quienes cuestionan, digamos, la calidad democrática de la India por la reelección del primer ministro Modi, que iría para su tercer periodo. Claro, ¿no es cierto? La India es un sistema tomado del sistema parlamentario inglés, ¿no es cierto?, donde el primer ministro es electo por el Parlamento, y el primer ministro, es decir, los países europeos no tienen limitación de periodo, ¿no es cierto? Bueno, hay una cantidad de cosas así analizar. Yo marcaría que en las democracias asiáticas como la India e Indonesia se ha ido marcando yo diría, un cierto personalismo de la política, que es algo bastante, yo diría, connatural culturalmente. Y nosotros que estamos en el medio de esto, si lo que mostramos más que Colombia, Argentina, Brasil, más que, ¿no es cierto?, el tema del personalismo, más una fragilidad institucional entre visión de poder, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un último comentario, ¿no es cierto? Si uno toma las calificaciones de 5 categorías, que separan, digamos, dictadura de autoritarismo, ¿no es cierto? Claro, en esas calificaciones, Rusia está en la penúltima dictadura y China está en la quinta, ¿no es cierto?, autoritarismo. Y uno puede plantearse qué grado de validez tiene una elección en Rusia, que se realizó ayer y antes de ayer. Yo lo que señalo, que es un tema para discutir o ver, es que Putin sacó más o menos lo que anticipaban las encuestas. Las encuestas anticipaban la misma 80% para Putin. Bueno, ¿qué válidas son las encuestas en Rusia? Son bastante válidas, ¿no es cierto? Realizadas y supervisadas por empresas europeas. Bueno, pero ¿qué esto me dice? Yo creo que, es decir, una elección en Rusia no corrige en modo alguno el autoritarismo del sistema político, ¿no es cierto? Y el control del Estado, la influencia del Estado, el temor, etcétera, etcétera. Pero en alguna medida
ideas, ¿no es cierto?, sobre todo en un momento de guerra, de ciertos consensos básicos. Bueno, concluyo. Creo que esto es discutible, ¿no es cierto?, pero es útil. Discutible, pero útil. Y tomado en términos con esas salvedades, ¿no es cierto?, nos da un elemento, una herramienta para medir un fenómeno. Es la universalidad de la democracia, que para mí es fundamental respecto al futuro. Porque la democracia en Occidente está retrocediendo y además se va achicando en cuanto a porcentaje de la población mundial. Y la vigencia de la democracia como sistema político universal y eventualmente predominante, en gran medida depende de lo que sucede en Asia en los próximos años. Nada más. Bueno, muchas gracias, Rosendo. No sé si alguno de los aquí presentes quiere tomar la palabra. Bueno, yo tomo la palabra. Eh, sí, la verdad que opino muy igual a Rosendo, en el sentido de que estos indicadores en general hay que tomarlos con mucha delicadeza, con una mirada crítica, pero sí echan luz en una tendencia que me parece que es real y que los términos y las condiciones en las cuales nosotros estamos viendo el funcionamiento de ciertas instituciones que tenían algún tipo de pretensión de universalidad están cambiando y que las cosas que se suponían que iban a funcionar de una manera parece que están funcionando de otra. Y, y leyendo un poco el estudio, se me vinieron como tres textos a la cabeza, ¿no? Uno es el clásico de Sartori, sobre, bueno, cuáles son los términos y las condiciones en que podemos hacer que estos regímenes funcionen, pero siento que Sartori escribió en una época distinta a la de ahora, que está atravesada por nuevos fenómenos. Y automáticamente se me vino un texto que estoy usando muy recurrentemente, que es esta idea de como la armamentización de la interdependencia, que es esta idea de cómo determinados actores políticos, por medio de instituciones, empresas o incluso, no sé, las redes sociales, intervienen o influencian la política de otros países. Y entonces me hace pensar que quizá lo que está en discusión es cuáles son los actores que operan en las democracias, ¿no? Así como Sartori se preguntaba en algún momento, bueno, ¿tienen que participar partidos políticos que dicen que si ganan van a romper el sistema? Esta idea de los partidos antisistema. Creo que muchas de las democracias que hoy discuten, digamos, que parecen más autoritarias o que empiezan a limitar el acceso de determinados actores, en el caso de Putin, en el caso de Israel, digamos, empiezan a limitar la participación de determinados actores políticos, y eso pareciera ser a priori un ataque antidemocrático. Yo lo miro desde una mirada más crítica y digo, bueno, pero ¿qué es lo que están evitando que ocurra? Están evitando que ocurra que determinados actores que tienen intereses quizá distintos a lo que puede ser, entre comillas, los intereses nacionales, y ahí entra en cuestión qué son los intereses nacionales, cuál es el sendero político que tiene que seguir un país, el de la apertura, no apertura. Creo que eso está entrando en discusión hoy, y es eso lo que está en el nudo central de estas, digamos, alteraciones en los sistemas políticos. Porque lo que se está discutiendo es, bueno, ¿cuánto tenemos que estar metidos en el mundo y cuánto tenemos que el mundo dejar que entre el mundo en nosotros sin que eso de alguna manera afecte a el crecimiento o al bienestar de la población, etcétera? Me parece que ahí, y teniendo en consideración cuestiones como, bueno, la influencia de las redes sociales, digamos, ahí tuvo, bueno, a Trump le hicieron un juicio por algún tipo de vínculo con Putin en el tema de las redes sociales. En América Latina se discute cómo otros países intervienen a través de las redes sociales, influencian en la opinión pública, y ni hablar de las ONGs o distintos tipos de organizaciones que
pretenden ser, digamos, defender intereses locales, pero tienen financiación externa. Todas estas cuestiones para mí entran en cuestión y hacen que uno diga, bueno, o los líderes políticos que pueden ser percibidos como más autoritarios, cuando quieren limitar la participación, pareciera ser que están siendo antidemocráticos. Esa es una pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Es antidemocrático? Eso es. Hay que limitar, como decía Sartori en su momento, la injerencia de determinados actores que pueden tener algún vínculo con algún actor externo. ¿Dónde se traza la línea, ¿no? Ese es un interrogante que obviamente voy a abrir acá para ver la opinión del resto, porque yo no la puedo contestar. Bueno, muchas gracias, Leandro. Che, no sé si alguien más quería hacer algún comentario. Hola, hola. ¿Se Hola. escucha? Sí, sí, se escucha. Disculpa, pero estoy en una zona de guerra, así que en esta ocasión tan ruda. No, mira, quería decir que en el último congreso de APSA, que es la Asociación Americana de Ciencia Política, hubo una mesa redonda que duró como 2 horas sobre cómo medir democracia y si la democracia está en retroceso o no. Un ejercicio de contabilidad tan básico, los politólogos nos encanta discutir cosas sofisticadas de estadística, etcétera, etcétera, pero un ejercicio de contabilidad tan básico como cuántas democracias hay y si la cantidad de democracias está bajando o subiendo, está irresuelto y se discute de una manera bizantina 2 horas en el congreso más importante de ciencia política. Todo esto a raíz de un artículo que salió hace muy poco, pero circuló mucho el año pasado, de dos politólogos americanos, Little y Meng, que dicen que en realidad que discuten con un índice que circula mucho, no el que circuló Rosendo de The Economist, sino del Instituto VIDEM, Varieties of Democracy, que se usa mucho últimamente. Bueno, lo que dicen estos autores es que no podemos confiar en las medidas subjetivas basadas en expert ratings, porque están contaminados por expert bias. Y dicen que mirando las medidas estrictamente objetivas de democracia, también otra vieja tradición de medición de la democracia, de Jaworski y otros autores, solamente mirando alternancia y medidas y competencia y medidas objetivas, no hay un deterioro de la democracia. Esto generó un pequeño escándalo, inclusive en Twitter, en las redes sociales, pero de nuevo, por un ejercicio de contabilidad básica sobre, es decir, si el número de democracia está bajando o subiendo. Cosas como si se tiene en cuenta el número de países o la población, porque si miras la población, hay un cambio muy pequeño en China o en India y un enorme porcentaje de la población mundial pasa de vivir en una democracia a en una no democracia. Pero eso realmente debería mover el amperímetro o no. Bueno, ese tipo de discusiones y además el tema del sesgo de los expertos que contestan las encuestas. Me llegan muchas encuestas a mí para rankear el nivel de democracia en Argentina, ahora en Israel. Bueno, no saben, yo digo, no saben o contesta. Yo contribuyo al error de medición en todo eso. Pero, no sé, entonces se armó una pequeña discusión sobre eso. Entonces, mirando medidas objetivas, hay muchos estudios que dicen que el número de democracias nunca fue tan alto como ahora. Hay un pequeño declive en los últimos 2 años, pero no es el tremendismo que uno puede leer en ciertos informes como el de VIDEM, que es el que tengo más presente. El que circuló Rosendo, lo estaban mirando recién, no es tan tremendista, pero hay informes considerados muy serios donde dice que el 78% de la población mundial ahora está viviendo en autocracias, en regímenes no democráticos.
Pero bueno, nada más información o chismografía de lo que discuten, de las discusiones bizantinas de la ciencia política hoy. Bueno, gracias, Pablo. Yo iba a hacer un pequeño comentario antes de pasar la palabra a Juan Ignacio, un poco también en la línea de lo que decía recién Pablo, porque a mí cuando vi el informe me dolió un poco lo de Argentina, que nos pongan democracia defectuosa, y cuando voy un poco a los detalles, ¿en qué nos castigan? Nos castigan en la variable cultura política, donde de 1 a 10 tenemos 3 y pico, o sea, tenemos un aplazo en cultura política, y cuando voy a ver el cuestionario de cómo se mide cultura política, no me resulta muy satisfactorio. O sea, aparte veo como que, por ejemplo, un país como Albania tiene en cultura política el doble que Argentina de puntuación, 6 y pico, y Argentina 3 y pico. Los temas que se están viviendo en cultura política tienen que ver con percepciones de la presencia de los militares, separación de iglesia del Estado, temas que en Argentina no son problemáticos para nada y sin embargo estamos en la variable más castigada, así que coincido un poco con Pablo, seguramente los que respondieron por Argentina en esto fueron un poco tremendistas. Un tema que aparentemente le dan importancia en cultura política es el tema del consenso en torno a las políticas públicas, que bueno, sí, en Argentina pareciera ser bajo en algunas visiones, pero en otras no tanto. Me acuerdo que eh, en un trabajo que creo que era del propio Rosendo, mencionando cómo en los 90, en la primera década de los 2000, justamente las principales líneas de política pública estaban muy consensuadas, hay muchos trabajos al respecto. Otro tema era, bueno, que ahí sí, tal vez tenemos una nota un poquito baja, que es el tema de la transición de una presidencia a la otra, que se mide en la cultura política, ¿cierto? Tuvimos un par de escenas, pero nada realmente problemático. Por lo tanto, me parece que la razón por la que tenemos, porque en otros indicadores, en otras variables para medir eh, democracia en Argentina, estamos muy bien, estamos con 9 puntos en el tema electoral, por lo tanto, me parece que estamos en esa categoría que nos pone por debajo de Uruguay y de Chile y de Costa Rica, que es el clásico, justamente por este trep que nos pusieron en cultura política y me parece que ahí hay un sesgo también, ¿no? Bueno, ese era el comentario que quería hacer. No sé si ahora sí, Juan, que habías hecho ahí un gesto, querés tomar la palabra, Juan Ignacio. Gracias, Julio. No había hecho ningún gesto, pero bueno, un poco cuando me puse a hojear el informe que compartió Rosendo, veo que estamos pegados a Colombia, ¿no? Y que tenemos un buen puntaje, muy buen puntaje en toda la participación electoral. Y creo que los aplazos, sobre todo, vienen en dos cuestiones. Una es el functioning y otra es la political culture. Cuando me pongo a ver lo que es el functioning, yo pensaba un poco en si esto tenía que ver con el policy direction y el policy delivery, ¿no? Cuánto eventualmente nuestros gobiernos son capaces inclusive de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. Veo que en ese punto no está incluido, pero sí está incluido en el political culture. Eh, Sobre todo cuáles son las instituciones que participan en el proceso de políticas públicas y si eventualmente son capaces de aprobar reformas. Y pienso en Colombia y pienso el proceso que vive Petro, que está viviendo Petro y sobre todo con lo que pasó ayer, ¿no? Un presidente que asumió ya hace más de un año, que no logra pasar reformas, pasó solamente una reforma tributaria, se le está hundiendo la reforma de la salud y llamó a la necesidad de que Colombia, una asamblea constituyente para rever la constitución y pienso en el paralelismo con Milei. Son 3 meses, es pronto, pero él también viene chocando con el sistema, viene chocando con el Congreso, todavía no tiene un conflicto fuerte con la Corte y está siendo muy prudente sobre eso. Entonces me pongo a pensar eh, si realmente en la Argentina, pensando en Colombia, vamos a eso, si el presidente Milei eventualmente, si él sigue chocando con el status quo y en vista de las actitudes que viene teniendo, nos encaramos a eso, me parece que eh, me pongo a pensar en eso, eso fue un poco y sobre todo la comparación con Colombia, porque creo que este índice nos es muy parecido y pienso en esos dos presidentes y pienso que a pesar de que tengan ideologías distintas, en términos de participación del Estado, sobre todo
en la economía, pero creo que me cuesta todavía definirlo en mi ley, pero creo que sobre todo hay una cuestión de no apego a las democracias liberales. Bueno, gracias Juan Ignacio. No sé, bueno, no somos muchos más. Hay el otro Juan. Estás muteado todavía. Aparte dice Boma ahí, no sé qué significa eso. Bueno, se nos cayó Boma. Eh, No, estoy. Estaba ok. tratando de, sí, estaba tratando de sacar el mute del teléfono. Y Boma es el nombre del teléfono. Se ve que cuando entro en la reunión toma el nombre del teléfono. Estoy conectado desde el teléfono. Eh, no, yo me quedé pensando mucho en el comentario respecto de, o, en la, o lo que me generó esta pregunta exactamente es, eh, ¿cuán democráticos somos con la democracia? ¿Cuánto, cuánto grado de acción queremos en el mundo, llamémoslo democrático, porque ya no se lo puede llamar mundo occidental versus, no sé, otro tipo de regímenes, porque Rusia claramente se considera una democracia, ¿no? Si vos hoy, dado el contexto internacional, preguntás en Europa o incluso en otros países como Canadá, Estados Unidos, lo cuestionan fuertemente que sea una democracia. Y los rusos mismos no se consideran occidentales. Cuando vos hablás con los rusos, eh, la gente de Rusia habla de los occidentales como una entidad separada de ellos, ¿no? Como un otro. Entonces, digo, ¿dónde está el límite de la democracia? Yo me acuerdo en su momento tuve una discusión interesante en Naciones Unidas eh, respecto de algunos países de Latinoamérica, el Triángulo del Norte y la transición democrática que habían llevado adelante esos países, cuando uno miraba el nivel de violencia y muertes que había per cápita en esos países, que era altísimo, y el bajísimo nivel de capacidades estatales, ¿no? Y lo débil de esas instituciones. Entonces, un poco la discusión, me acuerdo en ese momento, había pasado por si vos tenés que elegir entre vivir en uno de los, democráticamente, en uno de los países del Triángulo del Norte o en Cuba, quizás es mejor no vivir en una democracia, porque vos por lo menos en Cuba sabés lo que tenés que hacer para que no te maten. La violencia ciudadana en los países del Triángulo del Norte estaba tan diseminada, se había soltado tanto, que vos no sabías qué hacer como ciudadano para que no te maten. Te subías a un colectivo para ir al trabajo a la mañana, venía una mara, rodeaba el colectivo, lo prendía a fuego con vos adentro y si te querías bajar te ametrallaban. Vos en Cuba sabés más o menos que es horrible lo que estoy diciendo, claro, ¿no? No es que esté a favor, pero era la pregunta, ¿no? Vos en Cuba sabés que como hay un monopolio absoluto del manejo de las armas, porque el régimen no puede permitir que cualquiera tenga armas en Cuba, vos sabés que mientras no vayas en contra del régimen vas a seguir vivo, ¿no? Son altas las chances. En cambio, en los países del Triángulo del Norte eso no pasaba. Entonces ahí estaba un poco la pregunta, bueno, ¿fueron democracias fallidas? Y la respuesta en ese momento, 2010, de Naciones Unidas fue, no, no podemos hablar de democracias fallidas porque los procesos electorales funcionaron. Eso para mí fue interesantísimo como respuesta. Entonces, si se detecta, por ejemplo, que en Rusia no hubo fraude, la democracia rusa es una democracia perfecta y funciona. O sea, digo, me gustó el comentario, creo que fue Leandro, ¿no? Que lo hizo, porque despierta un montón de otras preguntas, ¿no? A mí por lo menos me lleva mucho a la reflexión. Gracias, Juan. Bueno, otro tema que no está, me parece, acá capturado, y no sé si eso merece una reflexión, que sí está bastante trabajado en Varieties of Democracy, y bueno, en todo el debate de los últimos 30, 40 años, que es
los niveles de democracia que se producen en los niveles subnacionales, provinciales, municipales, estatales, etcétera, versus el nacional. Por el caso de Rusia, bueno, ayer vimos que Putin ganó por el 88%, son números que no son compatibles con una competencia democrática, a una primera mirada al menos, y ya sabemos que el nivel nacional de la política en Rusia está muy contaminado, pero los rusólogos siempre insisten en que eso no es lo mismo a nivel de las repúblicas y de las regiones, que hay muchas donde justamente ahí se generan las renovaciones de las dirigencias, donde aparecen los nuevos liderazgos posibles para ocupar otras funciones en el sistema ruso, que es mucho más complejo que simplemente el lugar que ocupa Putin en el Kremlin. Y bueno, o sea que hay una no democracia tal vez o un régimen autoritario, creo que dice directamente The Economist, para ese nivel de la federación, pero tal vez no sucede lo mismo en otros niveles. En Argentina ya sabemos que hay discusiones parecidas. eh, y en China también, al revés. No, en India, perdón, son al revés, donde se habla que hay menores niveles de alternancia y de pluralismo en los niveles regionales, aunque pueda llegar a funcionar mucho mejor en la elección del primer ministro. Por lo tanto, bueno, me parece que ahí estamos nuevamente discutiendo el nivel de los estados como si no existieran otras jurisdicciones y bueno, creo que todo eso merece también un comentario, ¿no? Ahora, sobre democracia, hay varias discusiones, hay varias puntas de la discusión. Una es que cada cosa es lo que es y no otra cosa. Democracia es un régimen, modo de acceso al poder y de ejercicio del poder, capacidad estatal es otra cosa. Puede haber una vieja discusión sobre la relación causa-efecto entre democracia y capacidad estatal, qué causa qué, pero son dos cosas distintas. Ahora, lo que es cierto es que buena parte de la falta de satisfacción con la democracia, sobre todo en regiones como América Latina, es en el fondo una falta de satisfacción con la capacidad estatal, es decir, que las democracias don't deliver. Pero que eso sea cierto no quiere decir que democracia y capacidad estatal sean la misma cosa. Otra cosa que se mencionó es, eh, bueno, si Putin saca el 90%, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es necesariamente así. Puede haber fraude, la competencia y la chance de alternancia es un indicador objetivo muy establecido de la democracia. Entonces, ganar, sí, el incumbent gana en toda la historia de la democracia. Si leen los libros de Jaworski, el incumbent, el gobierno ganó el 80% de las veces que se presentó. La alternancia es una cosa nueva y rara, pero justamente está lleno de autoritarismos electorales, competitivos, llámenlo como quieran, pero Bueno, acá en el chat hay bastante documentación que posteó Pablo. Eh, bueno, no sé quién más quiere tomar la palabra. A mí lo de Pablo me despertó también esa inquietud que tengo en torno a esto de las capacidades estatales, ¿no? De si la democracia delivers o no, ¿no? Y lo pienso en el caso de Bukele, que también está como muy en boga ahora, y algunas discusiones que están aparejadas con el uso quizá de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Pienso en el caso de México, que también ahí en el índice sale que México es uno de los países donde más conflicto y víctimas combatientes y no combatientes hay en el mundo. Y, y bueno, también el otro ejemplo de la violencia mara, etcétera. Y ahí también, ¿no? Como que hay un tema entre que se discute en derechos humanos
la capacidad de ejercer por parte del Estado la violencia y hasta qué punto llega, y si eso o no conlleva a más democracia o menos democracia. Creo que esa es otra discusión. A veces, si la democracia está, es quizá muy abierta, a veces puede ocurrir lo que me acuerdo un texto de Hernán Flom que habla sobre la violencia en Santa Fe, que es muy interesante, que dice, bueno, en aquel momento el gobernador dejó que la policía tomara más las decisiones más libremente, sin influir tanto, y que esto conllevó a más problemas, ¿no? Como que en realidad a veces la concentración de más poder por parte del Poder Ejecutivo genera más orden que si se descentraliza ciertas capacidades ejecutivas o estatales. Y ahora con todo lo que pasa con Rosario, que a veces se trae el ejemplo de Bukele, lo que pasa en México, todas esas discusiones también, bueno, creo que Colombia también está muy atravesado por esa problemática, bueno, ¿qué hacíamos con las FARC? ¿Qué hacemos si los incluimos en el sistema político o no? Eso también, hay algo ahí atravesado en la existencia de otro tipo de organizaciones criminales, y cómo funciona la democracia o no frente a eso. Ahí puso en el chat, toda esta discusión se resume en la respuesta que le dio Bukele a un periodista de la BBC, que se volvió muy viral en Twitter, que le preguntaron por gente detenida, ciudadanos detenidos sin debido proceso, y Bukele le contestó, bueno, que redujo la violencia, que El Salvador era invivible y redujo la violencia mara al 0%, que no conoce ningún otro país donde haya habido una reducción del crimen así, que toda policía, que toda fuerza de seguridad comete errores. Y muy interesante también lo que dijo, si tomás el mejor gobierno que tengan en Europa y los pones a dirigir Afganistán, no durarían ni una semana. O sea, pero bueno, Bukele es un tipo muy pícaro, muy seductor, y bueno, tenía esta acusación implícita de imperialismo, no vengan a imponer nuestro modelo, pero en el fondo está encubriendo enormes violaciones a los derechos humanos en nombre de esta capacidad estatal que desplegó para reducir al 0 el crimen. Así que ese intercambio ejemplifica muy bien parte de la discusión, me parece. Muy bueno. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo, Julio, Sí, bueno, realmente muy interesante todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Y realmente son todas observaciones muy correctas y pertinentes, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo decir, Estados Unidos hoy, el candidato que está uno primero en las encuestas ha dicho que si él no gana va a haber derramamiento de sangre. Estados Unidos, la democracia contemporánea más larga historia. ¿Cuánto eso implica en democracia o no democracia? Es una afirmación, para mí, totalmente contrario a la democracia. Que si uno no gana, va a haber derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Bueno, lo dijo en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Es la justicia independiente de los Estados Unidos? A ver, sí y no. La Corte hoy está 6-3, conservadores liberales. ¿Por qué? Y eso para mí es lo más incomprensible del sistema político estadounidense contemporáneo. Trump llegó y bajó de 60 a 51
el requisito para nombrar senadores. Cuando eran 60, Obama se fue dejando la vacante, porque no llegaba a 60. La no reacción de los líderes norteamericanos contra ese cambio es lo más sorprendente para mí, ¿no es cierto? Si uno compara con Israel frente a cambios para reducir la independencia de la justicia, ¿no es cierto? Hubo una reacción de la sociedad y eso, sociedad civil, y eso se frenó. Entonces no se frenó, ¿no es cierto? Entonces ya que Trump iba a poder presentarse es algo que en el pronóstico electoral estaba sí, estaba incorporada en la mayoría de los analistas, ¿no es cierto? En este punto. Bueno, ahora, alternancia se cumplió. La alternancia se cumplió. Pese a la toma del Congreso, que para mí es un hecho institucionalmente importante respecto a calidad democrática, no. Pero la alternancia se cumplió de este punto. Bueno, acá tengo en la primera democracia un proceso realmente me parece muy conflictivo que, sobre todo, lo que los historiadores lo plantean así. Nunca la sociedad estadounidense estuvo tan dividida desde la guerra civil. ¿Sí? Dicho en términos, nunca la polarización fue tan alta desde la guerra civil. Y eso pasa en la primera democracia del mundo, la primera democracia occidental, y eso pasa en la primera economía del mundo por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, y esto me parece que a lo mejor esto sí, no entra exactamente en las cinco variables que han realizado este estudio, pero es un hecho que para la democracia para mí es tremendamente cuestionador. Bueno, sí, el tema de Bukele. Las encuestas decían que Bukele iba a sacar el 83%. Encuestas hechas por empresas, ¿no es cierto? Algunas salvadoreñas, otras. Bueno, es lo que sacó, ¿no es cierto? Uno podrá decir Rusia, a mi juicio no hubo fraude, sí hubo una manipulación general del poder del Estado. Pero el caso de Salvador, que la puede haber habido, digamos, no hay duda que no hubo fraude. Después vinieron las elecciones municipales y 44 o 45 municipios, ¿no es cierto? Bueno, ganaron los candidatos de Bukele. Ahora, acá viene el punto, la falta de oposición, el sistema competitivo que genere la... Ahora, que es otro punto, porque acá se está dando sí, un debilitamiento de sistemas partidarios tradicionales en este punto. Y esto tiene que ver, es decir, estamos yendo en algunos casos, ¿no es cierto?, a democracias plebiscitarias, de amplias mayorías, oposiciones inexistentes para competir, y eso para mí claramente es debilitamiento, ¿no es cierto?, de la democracia. Último punto que yo quería, ¿no es cierto?, plantear. Bueno, lo que se mencionó de los poderes fácticos, controlar o no controlar. Yo creo que acá el tema de las redes sociales es un tema, bueno, es decir, realmente importante. Es un tema más complejo que los medios de comunicación. Los medios de comunicación, digamos, están en la faz de lo jurídico. Las redes no están en la faz de lo jurídico. No está en la faz de lo jurídico y acá, por más que se intenta regulación, eso no se termina articulando. ¿Son una amenaza para la democracia? Bueno, sí y no. Sí y no. Las redes fomentan, ¿no es cierto?, realimentan la polarización, el lenguaje de la política se hace cada vez más agresivo, sin argentinizar el análisis, creo, ¿no es cierto?, que una vicepresidenta sea acusada de las redes sociales, que son abiertamente oficialistas, por el presidente de traidora y que ya que hay que colgar en la Plaza de Mayo, es un lenguaje, personalmente creo que afecta la convivencia democrática. No, creo que para esto no hay solución fácil, ni siquiera así si va a haber solución. Pero es un cambio muy, muy importante.
Ya no es solamente un servicio, digamos, las redes piratas de un Estado manejadas por los servicios de inteligencia, los que pueden alterar un resultado electoral. Es la misma convivencia dentro del país que ejerce una presión, una intromisión en la convivencia democrática. Y termino diciendo, no, toda esta discusión para mí es muy importante, pero, ¿no es cierto? Creo que nunca hay que olvidar la frase de Churchill: la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás. Bueno, Rosendo, gracias. No sé quién más tiene algo para comentar. Bueno, creo que si no hay más comentarios, podemos dar por cerrada nuestra reunión. Bueno, Hicimos casi una hora de lo previsto. Así que, bueno, la seguimos. Entonces, recuerden que este año nos reunimos los terceros lunes de cada mes y ya arrancamos el tercer lunes de abril analizando las elecciones en el mundo. gracias. Buenas Hasta luego, tardes. hasta luego, Hasta luego. hasta luego, hasta luego, Leandro, hasta luego, Corbalán.